La película comienza con una familia que vive en las profundidades de un pantano. La familia está conformada por Elena, que es la hija, Jacob, que es el padre, y Beth, que es la madre. Elena siente una profunda admiración a su padre, quien le enseña a cazar. Ella lo quiere, desea agradarle y estar a su altura, por lo que se esfuerza en aprender todo lo que él le enseña. Al llegar a su casa después de un intento fallido de caza, vemos que su relación con su madre es distinta, quien se molesta porque Elena no logró cazar nada. Siempre está enojada conmigo. El padre la llama diciéndole que recibirá lo que ha ganado ese día, y es un tatuaje. Ella lo observa con ternura, sin ninguna queja o muestra de dolor. Al día siguiente, mientras Elena camina por el bosque y recolecta bayas, escucha un grito. Al ir a ver de qué se trata, ve que su madre se ha caído y su padre intenta ayudarla. Por la noche, Elena toca un instrumento hecho por su padre, pero Beth la regaña. Elena lo deja y antes de acostarse a dormir, ella y su padre intercambian una sonrisa. La mañana siguiente salen nuevamente de cacería, encontrando en una trampa una pata de lobo. Elena le pregunta dónde está el resto del cuerpo, a lo que el padre le responde que está libre. El lobo hizo el sacrificio que tenía que hacer, arrancándose la pata para sobrevivir. Más tarde, mientras Elena ayuda con la comida, después de una cacería exitosa y tatuaje nuevo, escucha un ruido en la bodega. Al acercarse ve por un orificio que su padre está ocultando un arma. Al salir le pregunta a su padre cuándo podrá tener la suya. Cuando seas tan buena cazadora como yo, lo cual nunca pasará. Por la noche es despertada por los aullidos de un lobo y su cría. El padre se levanta poco después y Elena le dice que la escuchó llorar, a lo que el padre le dice que tienen hambre. Elena le dice que podrían darle algunas sobras, pero el padre le dice esto. El lobo no tiene piedad. ¿Qué le harías al lobo si estuvieras hambrienta? Eres su presa. Todos lo somos. Elena, dudando de acabar con el lobo, le pregunta qué pasará con su cría, a lo que el padre le responde que simplemente sufrirá y morirá sola. Viendo que Elena sigue dudando, toma el arma y acaba con ambos, sorprendiendo a Elena con el acto. Siempre debes proteger a tu familia. Al día siguiente el padre se marcha. Elena corre tras él, queriendo irse también, pero él le dice que espere y que le traerá una sorpresa cuando regrese. Así Elena pasa el día y la noche sin hablar con su mamá y extrañando a su papá. La mañana siguiente aparece un hombre en una cuatrimoto, diciendo estar perdido y que no hay señal en ninguna parte. El hombre le pide ayuda a Beth. Mientras tanto, Elena está sorprendida por el hombre. Nunca había visto a nadie más que no fueran sus papás, ni conoce otro lugar que ese pantano. ¿Dónde? Ayúdeme, por favor, antes de que él vuelva. Ella intenta llevarse a Elena, quien sorprendida le dice que no se quiere ir. El hombre, sin saber tampoco qué sucede, le dice que no puede llevárselas. En eso un disparo acaba con el hombre, viendo Beth que Jacob, el padre de Elena, ha regresado. Beth intenta arrancar la cuatrimoto, pero Elena lucha con ella, llamando a su padre. Beth, quien ve una roca, la golpea dejándola inconsciente, logrando así llevársela. Poco después despierta en una estación de policía, pareciéndole todo tan extraño. En eso aparece un oficial llamado Clark. Él intenta tranquilizarla, diciéndole que su mamá está en la habitación de al lado, pero Elena solo pregunta por su padre. Clark le dice que su padre no está ahí y que ahora está a salvo. Elena sale asustada de la habitación buscando a su madre. Al encontrarla, le grita que ¿qué ha hecho? Pero aquí descubrimos que la madre fue secuestrada por Jacob y llevada al bosque desde muy joven. Elena no le cree, puesto que su padre siempre le ha dicho que su mamá es una mentirosa, así que le grita mentirosa, rompiendo Beth en llanto. El oficial se la lleva de nuevo al cuarto, donde ella solo busca una manera de salir. Luego se percata que el collar que dejó atrás está colgado tras la ventana. Ella logra salir y corre sin rumbo en busca de su padre, logrando dar con este en un callejón, pues escuchó que tocaba el instrumento que él le regaló. La policía se dio cuenta de que ella se escapó, logrando dar con ambos al poco tiempo. Él le devuelve el instrumento que le hizo, prometiéndole que irá a buscarla. Elena le grita a los oficiales que su padre no hizo nada malo. En eso Jacob intenta escapar, pero es capturado. Pasan los años y vemos a una Elena ya adulta, escondiendo con maquillaje sus tatuajes de la cara. Descubrimos que tiene un esposo llamado Stephen y una hija con quien le gusta mucho pasar el tiempo, pero los recuerdos de su pasado con su padre aún la persiguen. Significa familia. Su hija le pregunta cuándo podrá tener un tatuaje como el de ella, y Elena le responde que hasta que tenga 82. Su hija le dice que no es justo, pues ella se los hizo muy joven,
pero Elena le responde que ojalá no se los hubiera hecho. El caso se volvió mediático. Jacob, llamado el Rey del Pantano, tuvo secuestrada a Beth durante 12 años, hasta que Beth escapó con la hija que tuvo con el hombre. Tiempo después, Beth no pudo seguir y terminó aparentemente con su vida. Elena y su hija llegan a la casa encontrándose con Stephen, el esposo de Elena. Todos irán a un picnic organizado por el trabajo de Stephen. Ya en el lugar, Elena se siente un tanto incómoda, pero al ver a su esposo se reconforta un poco. Una de las compañeras de trabajo de Stephen le pregunta por sus tatuajes. Elena miente, diciendo que se los hizo en San Francisco cuando era adolescente, como también miente cuando le preguntan por sus padres. ¿Qué hacían tus padres? Mi padre trabajaba en seguros, mi mamá a veces hacía telemercadeo. Al día siguiente de camino a casa, después de una jornada laboral, Elena se topa un montón de patrullas. Ella, preocupada, pensando que le pasó algo a su hija, se baja apresurada y le revelan que su hija está bien, pero su padre, el Rey del Pantano, se escapó anoche, mientras intentaban cambiarlo de reclusorio. Los oficiales le preguntan si lo ha visto o si se ha contactado con ella. Ella, conmocionada, les responde que no, que la última vez que lo vio fue cuando tenía 10 años. En eso llega Stephen preocupado, y Elena se ve obligada a contarle toda la verdad. Ella quiso dejar su pasado atrás e intentar tener una nueva vida, ocultándole a todos, incluso a su esposo, cómo fue su niñez y quiénes fueron sus padres. Stephen, herido, pero sobre todo preocupado porque el hombre aparezca de nuevo, decide llevarse a su hija para mantenerla segura. Elena se queda con los oficiales, quienes le piden su celular y computadora, por si el hombre llama, estos puedan rastrearlo. Más tarde Elena habla por teléfono con Stephen. Este le dice que se quedará en un hotel y que no la llevará a la escuela por si acaso. Elena intenta disculparse con él, pero él, aún herido, la interrumpe y termina la llamada. Después de eso baja al sótano en busca de una caja llena de recuerdos, donde toma una daga que le regaló su padre, teniendo un recuerdo del momento. Al día siguiente recibe la visita del oficial Clark, aquel oficial que la auxilió a ella y a su madre años atrás. Clark le hace saber que está preocupado por ella, pues él la ve como una hija, además de que él y la madre de Elena se juntaron tiempo después de ser rescatadas. Él intenta preguntarle por su esposo y el trabajo, pero ella no se encuentra muy bien con todo lo que está pasando y se muestra esquiva con todas las preguntas, respondiéndole cortantemente. Clark entiende y antes de marcharse le dice para calmarla un poco que ella no está en las noticias, que nadie la está relacionando con él. También le dice que cuando ella tenía 13 años pensó que tenían oportunidad de ser una familia linda, ella, su madre y él. Elena le responde que su mamá no la quería, que cada vez que la miraba veía a su abusador en ella. No. Estás olvidando los días buenos. Ella te amaba. Yo aún lo hago. En eso aparece otro oficial de policía, diciéndole que el FBI quiere que vaya a la oficina. En el lugar, le informan que encontraron el cuerpo de su padre calcinado, pues encontraron la camioneta en la que huyó y el cuerpo con 3 dientes de oro que él tenía. El padre tenía un cómplice que no encontraron en el lugar, y es ahora él al que están buscando. Clark le pregunta a Elena si se encuentra bien, y Elena le responde que para ella su padre murió hace 20 años. Días después, Stephen y la hija regresan a la casa. Ambos le dicen a Elena que lamentan el fallecimiento. Ella les agradece, pero les dice que hace mucho dejó de ser su papá. La hija se marcha y Stephen aprovecha a preguntarle cómo se encuentra. Ella le responde que bien. Él le dice que hubiera deseado saberlo todo desde el comienzo. Elena le responde que de haber sido así, no hubieran tenido a su hija, ni siquiera hubiera aceptado a salir con ella, y ahora seguramente se irá. ¿Quién en su sano juicio saldría con la hija de un monstruo?, le dice. Él le responde que eso no lo sabe, y también le dice esto. Fijamos que soy mejor persona de lo que crees que soy, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo mejor que pudo haber pasado? Haber encontrado a alguien en quien confiar, alguien que te apoye durante todos los días malos, alguien a quien explicarle lo de tus tatuajes raros. Lo mejor nunca sucede, Stephen. No importa cuánto lo deseemos. Por la noche Stephen la busca y le pide que confíe en él y que le permita acercarse. Elena no le responde mientras él sigue hablando, diciéndole que pasará a su oficina a trabajar un poco y tal vez pase la noche ahí. Elena no le dice nada y él sale. Cuando está por marcharse, Elena se interpone, diciéndole que su nombre es Elena Holbrook, hija del hombre que secuestró a una mujer, hombre que hacen llamar el Rey del Pantano. Le cuenta que a veces escapa por la noche porque se siente atrapada,
como si no pudiera comprender a cuál mundo pertenece realmente. También le dice que tiene problemas para confiar en la gente, porque la persona que más amó y en la que más confió resultó ser un monstruo. Ella le cuenta que el tatuaje del cuello se lo hizo después de matar a su primera presa, el tatuaje del brazo se lo hizo cuando falló, el del estómago cuando aprendió a nadar, y el de su muslo es el nombre que él le dio, llamándola Pequeña Sombra. El de su otro muslo es un recordatorio de que no debe de posponer sus deberes, y los puntos que le hizo en el rostro son las únicas lágrimas que él quiere ver en ella. Después de contarle todo, le pregunta si quiere salir con ella, y él le responde dándole un fuerte abrazo. Al día siguiente visitan a Clark. Ahora Elena quiere abrirse y confiar en las personas, y Clark es importante para ella. Él está encantado con la visita y da una vuelta con la niña y Stephen, queriéndole enseñar los caballos a la pequeña. Mientras tanto, Elena da una vuelta por el hogar, donde vivió el resto de su niñez y parte de su juventud, reviviendo recuerdos con su madre, quien le sonreía. Y como le dijo Clark, estás olvidando los recuerdos buenos, porque su madre realmente la amaba y no era lo que su padre le había hecho creer sobre ella. Clark le enseña fotos a la pequeña de su madre cuando estaba joven, contándole a ella y a Stephen algunas anécdotas. Al terminar, Elena le agradece y le da un cálido abrazo. Clark le dice que Jacob, su padre, tomó algunas de las creencias de su pueblo y las distorsionó a su favor, diciéndole que el tatuaje que tiene en su mano significa propiedad y no familia, como él le había dicho, así que Clark le pide que no lo confunda. Por la noche sueña que su papá la llama. Pequeña sombra. Se levanta asustada y se dirige con su hija, que preocupada se la lleva a su habitación para que duerma con ellos. Al día siguiente ve tierra en su casa, sale en busca de algo, pero se tranquiliza al ver tierra en los tenis de su hija. Stephen le dice que llevará a la pequeña a la escuela y de ahí se pasará al trabajo. Le dice que tendrá una conferencia, por lo que posiblemente llegue tarde. Antes de irse, le pregunta si estará bien, a lo que ella le responde que sí. Ella sale al mercado, pero de repente escucha el sonido de un instrumento, similar al que su padre le regaló. Asustada se apresura para ver de dónde viene, pero deja de escucharlo y no ve a esa figura que tanto teme encontrarse. Al llegar a su casa coloca trampas cerca de la propiedad y cierra bien puertas y ventanas. Por la noche le cuenta un cuento a su hija, quien no tarda en dormirse. Al levantarse, se percata del álbum que Clark le regaló a la niña. Ahí ve de nuevo la foto de su mamá, recordando que su mamá le hizo una muñeca para que jugara con ella. Pero en eso... Elena toma la navaja que le regaló su padre y corre a verificar la trampa, pero escucha un ruido en su casa. Al entrar sorprende a Stephen. Este le pregunta qué sucede, de quién es la sangre que tiene en su mano. Elena le dice que de un conejo. Al verla tan asustada la abraza, diciéndole que mantendrán todo cerrado y que le hablarán a una patrulla para que vea los alrededores, diciéndole también que todo estará bien. Elena esa noche no puede dormir y le habla a Clark contándole sus miedos. Ella le dice que cree que su padre está vivo. Clark le pregunta cómo es que podría estar vivo, y ella le responde que no lo sabe, pero lo presiente. Al día siguiente tiene un recuerdo sobre el lobo que hizo lo posible para sobrevivir, arrancándose la pata. Ella piensa en su padre y en los dientes que seguramente se quitó para que creyeran que había muerto, y se los puso a su cómplice, que fue el que realmente murió calcinado. Elena entra al cuarto de su hija, y en su maqueta ve las muñecas que tenía cuando era niña, confirmando todo lo que había pensado, y su padre sí está vivo. Asustada lleva a su hija a la escuela y va al trabajo de Stephen, preguntándole si puede ir él más tarde a recogerla. Él le responde que sí, pero nota algo extraño. Elena le dice que tiene que hacer algo, pero no puede decirle lo que es, y le pide que confíe en ella. Sé que no te he dado motivos para que lo hagas, pero por favor confía en mí. Te llamaré cuando vuelva. ¿Volver de dónde? Es el último secreto, Stephen. Lo prometo. Tú y Mary me salvaron. Y así, llega a un bosque donde pasa la noche. Al amanecer, cruza un río con una canoa. Luego sigue caminando hasta encontrarse con la cabaña toda destruida. Su padre, quien le prometió buscarla años atrás, aparece y le pide dar un paseo. Él le pregunta cómo supo que estaba vivo y ella le cuenta sobre el lobo. Sacrificó su propia pata para ser libre. Como tú sacrificaste tus dientes. Lo descubrirán con el examen médico, pero ganaste tiempo. Él le dice que ojalá se hubiera llevado a la nieta y le pide que le cuente sobre ella. Elena le responde que ya sabe lo suficiente, pues él ha estado entrando a su casa a escondidas.
El padre le muestra una canoa y le pide que crucen la frontera a Canadá, ella, su hija y él, y sean una familia. Elena le dice que ya tiene una familia. Él le pregunta si es feliz con la vida que construyó, y ella le dice que no siempre. Elena creció en medio de la naturaleza y ama la naturaleza. Su padre le dice que su vida ahí era perfecta, pero entonces recuerda cuando creyó que su madre había caído en el río y que su padre la estaba intentando ayudar, cosa que no era así. Era tanto el cariño, la admiración, y era solo una niña, que no sopesaba la realidad de las cosas. Además creía en todo lo que él le decía, confiaba en él. Ella le dice que no era una vida perfecta para su madre. Él le dice que pudo serlo. Elena le responde que no, que la secuestró, a lo que él le dice que son mentiras de su madre, que ambos en realidad huyeron juntos. Él le dice que le han llenado la cabeza de mentiras, que se inventaron que es el rey del pantano. Le pide nuevamente que lleve a su hija para que sean felices los tres, pero ella le dice que no, que tiene que irse a casa con su familia, y le pide que no se acerque más a ellos. Él la abraza, diciéndole que siempre será su pequeña sombra, y ella se marcha sin decirle nada más. Al llegar a la cabaña se encuentra con Clark. Este le dice que Stephen lo llamó preocupado, y que desde que lo llamó aquella noche que no podía dormir, ha tenido una corazonada. En eso aparece Jacob apuntándole con un arma. Clark también saca su arma, pero Jacob logra darle acabando con el hombre. Jacob cree que Elena le dijo a la policía sobre él, así que enfurecido le quita el cuchillo que llevaba en el costado y la arrastra hasta un agujero, donde la tira y le dice que volverá con su hija. Elena recuerda que cuando era niña, su padre también la tiraba ahí para castigarla, y era su madre quien la sacaba. Te tengo, mi Elena. Estarás bien, porque eres más fuerte que yo y más valiente. Esto le da fuerzas para seguir, apoya su espalda y sus piernas logrando salir de ahí. Elena llega hasta su padre, Clark, y le promete volver por su cuerpo. Ella recuerda que Jacob escondía un arma en la bodega, por suerte la encuentra y también algunas municiones, así que corre a alcanzar a Jacob que va por su hija. Le dispara, pero le da el remo. Ella vuelve a apuntar, pero él se sumerge en el agua. Luego encuentra un rastro de sangre, recordando nuevamente todo lo que aprendió. ¿Corriendo o caminando? Corriendo. Si estuvieras asustada, corriendo por tu vida, ¿a dónde irías? A donde nadie pudiera verme. Elena logra dar con él que estaba sumergido en el agua, pero él es rápido y le dispara en la pierna derribándola. Le pregunta de qué le servirá a su hija si su madre se pudre en el pantano, así que le pide que coopere y que piense en su hija. Él la esposa y le pide que lo guíe hasta el bote en el que ella llegó. Cuando llegan a un barranco que está cerca del bote, Elena le dice que había esperado mucho tiempo el volver a verlo. No estaba segura de qué sentiría si eso llegaba a pasar. Él la vuelve a llamar pequeña sombra, pero ella molesta le pide que ya no la llame así. Le dice que antes pensaba que la llamaba así porque siempre estaba a su lado. Ahora entiendo que era porque, como cualquier sombra, no existiría si no estuvieras ahí. ¿Te afectó estar con tu madre después de que me fui? No, no fue así. Ella le dice que su mamá tuvo la oportunidad de escapar, pero se quedó para protegerla. Le dice que su mamá era muy fuerte, pero Jacob la contradice diciéndole que era débil. Elena en respuesta le dice que un hombre que arrastra a una mujer al bosque es débil. Él le dice que ha hecho muchas cosas por ella y le pregunta qué haría ella por su hija. Mataría por ella, le responde Elena. En ese momento camina muy cerca de la orilla resbalando. Elena le pide ayuda y cuando él se acerca para ayudarla, ella lo arrastra consigo, cayendo ambos por el barranco. Elena despierta primero. Herida se ve a ella y a su hija y también a ella y a su madre, que le contaba el mismo cuento que ahora le cuenta a su hija. Luego ve que hay un arma cerca. Logra alcanzarla, pero su padre despierta y también tiene un arma cerca que está intentando alcanzar. Elena le dice que no lo odia, no lo compadece, pero recuerda la lección que le dio cuando mató al lobo y a su cría. Siempre debes proteger a tu familia. En ese instante, dispara terminando con el hombre. Conmocionada sale del agua y se ve a sí misma de pequeña y a su madre quien le sonríe, pudiendo descansar ahora. Ella toma el remo saliendo de esa pesadilla para dirigirse a su hogar con su esposo e hija, finalizando así la historia. Déjame en los comentarios qué te pareció el resumen y si ya habías visto esta película. Muchas gracias por quedarte hasta el final.